Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenida Romy. Bienvenidos a este nuevo curso de especialización en genética y genómica del cáncer. Primero quiero empezar agradeciendo a la gente que mostró interés en participar y a todos los que están participando de todo LATAM. En segundo lugar, a los speakers que van a formar parte de estos módulos por su interés y por sus ganas de compartir su experiencia, y en especial un agradecimiento para todo el equipo de Roche LATAM, que ha hecho mucho trabajo para que esto se lleve a cabo en lo que es organización y administrativo, así que gracias para ellos. Antes de presentar a Romina, quiero hacer algunas aclaraciones en función de las consultas que puedan surgir. Lo que es consulta no académica, que no está relacionado con el contenido del módulo o con el contenido del curso, por favor, hacerlas en el chat y que está relacionado con el disclaimer que estuvieron viendo. Y por favor, si nos ayudan colocando el país de origen, sería mucho más útil para direccionar y obtener una respuesta inmediata. Y todo lo que es consulta académica relacionada con el módulo, con el curso, la pueden ir haciendo durante la charla, inclusive en el Q&A que tienen en las pantallas. En cuanto a la asistencia, el curso requiere un 70% mínimo de asistencia virtual, con lo cual alentamos la participación de esta forma. Con ello van a obtener un certificado de asistencia, y aquellos que rindan el examen y lo aprueben tendrán un certificado de aprobación del curso, algo que es distinto. Bien, bueno, creo que no tengo ninguna grabación. Dicho esto, bienvenidos al bloque 1, genómica del cáncer y medicina de precisión en oncología. Voy a presentar a nuestra speaker, no sé si requiere presentación, pero vamos a hacerlo igual. Romina Girotti es especialista en biología molecular y medicina de precisión. Recibió su doctorado en el Instituto Leloir. Realizó 2 postdoctorados en el Reino Unido. Como investigadora del CONICET dirigió el Laboratorio de Inmuno-Oncología Transnacional en el IBIME desde el 2016 hasta el 2021, donde investigó los mecanismos moleculares de resistencia a terapias dirigidas e inmunoterapia en cáncer. Actualmente se desempeña en el área de investigación clínica y desarrollo de biomarcadores genómicos en cáncer, consultora en genómica y medicina de precisión, profesora en genómica de la UADE de Buenos Aires y miembro del Molecular Tumor Board del Instituto Alexander Fleming como especialista en genómica. Romy, mil gracias por participar. Bienvenida, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Agus, por la presentación. Es un honor y un placer estar nuevamente acá, y agradezco mucho a Roche por la invitación nuevamente a coordinar un curso de estas características para Latinoamérica, y a todos los que participaron para que este curso se haga posible. Es un placer recibirlos. Sabemos que hay gente conectada de distintos países, y la verdad es que es un curso súper interesante desde el punto de vista académico en el uso de la genómica del cáncer y medicina de precisión. Van a ser 11 bloques, 11 encuentros los días viernes y sábados. Comenzamos hoy, 28 de mayo, hasta el 2 de julio, y acá tienen los distintos horarios para los distintos países. En este curso, como decía Agus, vamos a hacer varios speakers, y es un honor compartir el curso con speakers de tan alto nivel, sobre todo con colegas y oncólogos de los cuales aprendo mucho. Acá tienen la lista de speakers: el doctor Carlos Barrios, Cristian Rolfo, Martín Ángel, Florencia Veigas, Yamil Mahmoud, Oscar Arrieta, Carmen Puparelli, Luisina Bruno, Andrés Cardona, Juan Manuel O'Connor, Santiago Ponce, Juan Pablo Sade y Rodrigo Diensman. Todos ellos van a estar formando parte del curso en los distintos bloques. Van a ir viendo que hay algunos bloques que son compartidos. Y comenzamos hoy con el primero. Nuestro primer bloque tiene como objetivo hablar de la genómica y cómo la estamos utilizando en la actualidad en el manejo de pacientes con cáncer, y también agradecer a los sponsors. No me quiero olvidar, tenemos sponsors también de mucho prestigio: la Asociación Argentina de Oncología Clínica, la Alianza Chilena en Medicina de Precisión, la Sociedad Argentina de Inmunología, la Sociedad Uruguaya de Genética, la Sociedad Peruana de Oncología Médica, la Sociedad Peruana de Bioquímica y Biología Molecular y la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular de Uruguay.
A todos ellos les agradecemos por sponsorear este curso. Y el objetivo del curso es introducir los conceptos de la genómica y medicina de precisión y también acercarlos a cómo los estamos utilizando en la actualidad desde un punto de vista de un comité molecular de tumores y transmitirles cuáles son los conceptos básicos y cuáles son las aplicaciones en la actualidad. El objetivo entonces es formar a los diferentes integrantes de estos comités moleculares de tumores acerca de cuáles son los contenidos básicos en genómica y medicina de precisión y cuáles son los expertos que forman parte de este comité. El Molecular Tumor Board, como lo tenemos planteado en la actualidad, en el año 2021, si bien esto viene ocurriendo en diferentes hospitales desde hace ya algunos años, está constituido por diferentes profesionales de la salud, y si vieron la lista de speakers, vieron que no solo hay biólogos moleculares, sino también obviamente oncólogos, bioinformáticos, biotecnólogos, genetistas, y son todos especialistas que forman parte de estos comités y que ayudan mucho en la interpretación de los reportes de perfilado genómico integral, en donde hay tantas preguntas que surgen cuando hallamos biomarcadores que pueden interpretarse y que pueden ser accionables y que pueden determinar respuestas o resistencia a una terapia. Por lo tanto, nosotros hablamos de un expertise multidisciplinario en oncología clínica, genómica, vía de transducción de señales, genética, bioética, patología y biología tumoral, a la hora de interpretar no solo la historia clínica del paciente con las imágenes, con los resultados de patología, de inmunohistoquímica, sino también los hallazgos genómicos que hoy son tan necesarios a la hora de definir una terapia. Estos comités molecular de tumores tienen reuniones periódicas de acuerdo a la demanda de casos a analizar. Yo tengo el honor de participar en el comité del Instituto Alexander Fleming, en donde nos reunimos una vez por mes a discutir casos, en donde hablamos de cuáles son las alteraciones genómicas clínicamente relevantes, cuál es la terapia recomendada en relación al perfil mutacional del paciente y si hay alguna mutación detectada que pueda ser germinal. Son algunas de las preguntas claves que tratamos de contestar en estos comités moleculares, y van a tener charlas específicas de esto lideradas por la doctora Carmen Puparelli y el doctor Santiago Ponce. Para comenzar este primer bloque, me parece importante introducir cuáles son las hallmarks del cáncer. Seguramente habrán visto esta diapositiva y esta imagen en muchas charlas, y es un resumen que fue revisado en el año 2010, en donde tenemos cuáles son las características básicas para que una célula normal se convierta en una célula tumoral. Y una de las principales es la inestabilidad genómica y sus mutaciones. Una célula tumoral va a tener definitivamente mutaciones, va a ser diferente de una célula normal y va a presentar inestabilidad genómica. Y es ahí en donde vamos a tratar de capitalizar ese conocimiento de qué es lo distinto en una célula tumoral respecto de una célula normal para tratar de seleccionar una posible terapia. Si nos vamos un poco más atrás en el tiempo, en el año 1953 se descubre la estructura del ADN, no hace tantos años atrás. Esta publicación es de Nature, ahí vemos a Watson y Crick, quienes recibieron el premio Nobel por este hallazgo, y donde plantean que esa estructura del ADN va a tener un posible impacto en la salud. En el año 75, el primer método de secuenciación, que significa un método que nos permite conocer exactamente el orden en el cual están los nucleótidos en el ADN, fue descubierto por el doble premio Nobel Frederick Sanger, quien nos muestra cómo hacer esta secuenciación por una metodología que llevaba mucho tiempo en el laboratorio para poder secuenciar y decir, bueno, primero acá hay una guanina, después una adenina, después una citosina, es decir, el orden exacto de los nucleótidos, y que fue la base para generar estos secuenciadores automáticos que en el año 1987 fueron introducidos. Acá vemos un equipo que, si lo miramos, es bastante viejo, es de Applied Biosystems, fue el primer secuenciador de ADN que se empezó a utilizar en los laboratorios y que claramente dio origen a lo que conocemos como hoy el genoma humano, dio origen a esos conocimientos que tanto nos sirvieron para desarrollar terapias específicas. En el año 86, Francis Crick, quien descubre recibe el premio Nobel y descubre la estructura del ADN, él plantea que solo el tiempo y el dinero era lo que nos separaba entre conocer la composición de cada gen del genoma humano. Y es por eso que en el año 2001, luego de una inversión de $2.7 billones, 20 instituciones participantes, 6 países y 13 años de trabajo, recién ahí conocemos la publicación de la secuencia del genoma humano, que salió en las tapas de las revistas Nature y Science en aquel momento.
La interpretación de James Watson en ese momento fue que fue una herramienta que iba a cambiar a la humanidad por completo, como lo hizo la imprenta. Y claramente que así fue. Esta secuenciación del genoma humano, obviamente que en lo que es el manejo de pacientes con cáncer tuvo un impacto directo, pero no solo en esta patología, sino también en otras, como patologías cardiológicas, neuropatologías, etc. Los costos de la secuenciación genética, claramente en el descubrimiento del genoma humano, como les dije, fue de 2,7 billones de dólares y es algo impracticable para un paciente, para cada uno de nuestros pacientes. Sin embargo, esos costos han disminuido de una manera drástica a lo largo de los años y acá tenemos dos gráficos que representan cómo disminuyó el costo de la secuenciación por megabase de ADN. Esto que hizo que sea más posible y más frecuente empezar a secuenciar tumores y empezar a conocer cuáles son las alteraciones genómicas que tienen. Utilizamos ahora secuenciadores de última generación. Este es el aspecto que tienen los HiSeq 3000 y 4000, equipos de Illumina, que nos permiten secuenciar por diferentes metodologías a los tumores y conocer cuáles son sus alteraciones genómicas y definir terapias. Ahora bien, repasemos cuáles son las alteraciones genómicas en cáncer, cuáles son las que nos vamos a encontrar cuando secuenciemos un tumor. Seguramente alguna de estas o varias al mismo tiempo van a estar presentes. En general vemos varias mutaciones y alteraciones en un mismo tumor. Este es un cromosoma normal representado acá, pero también vamos a encontrar en células tumorales sustituciones de base, inserciones y deleciones, alteración en el número de copias de genes, rearreglos y translocaciones. Como ejemplos, para los oncólogos presentes y para los biólogos, biotecnólogos y demás, alteraciones de sustituciones de base, podemos nombrar a BRAF, B600C, la vamos a ver hoy un poco más en detalle, de lesión del exón 19 en EGFR, clásico en cáncer de pulmón, amplificación de RB2, clásico también en cáncer de mama, rearreglos y translocaciones de ROS1 en TRAC y ALK presentes en pulmón y en otros tipos tumorales. Cuando hablamos de alteraciones genómicas en cáncer por sustituciones de base, tenemos una metodología, una terminología específica que tiene que ver con si hay un cambio en el aminoácido que esa secuencia de nucleótidos va a codificar. Es una alteración sinónima, aquella que cambia el nucleótido, pero que no cambia el aminoácido. Fíjense, esta secuencia es GGC. Si tenemos una alteración que cambia la C por una adenosina, la mutación es una sustitución de base que genera el mismo aminoácido, tenemos una glicina en ambos casos, decimos que es una alteración sinónima, que no va a tener ninguna repercusión en cuanto a la proteína que se va a sintetizar a partir de ese ADN. Las sustituciones no sinónimas, también denominadas missense, son aquellas en donde el cambio del nucleótido sí van a codificar un aminoácido diferente. Acá tenemos una lisina, secuencia AAA, y tenemos una isoleucina cuando cambia el nucleótido ATA. Tenemos también alteraciones de sustituciones de base que son terminadoras. Esto lo que va a dar como resultado son normalmente proteínas truncadas, porque acá lo que vemos es un cambio en un nucleótido que va a dar como resultado un codón de terminación. Este codón de terminación es lo que vamos a ver reportado con un asterisco en los resultados de un perfilado genómico, y lo que va a dar es, por lo tanto, una proteína truncada, y normalmente esto trae pérdida de función de esa proteína. Y también tenemos alteraciones de sustituciones de base que cambian el marco de lectura, en donde antes había un codón de terminación y ahora este cambio en el nucleótido va a generar un nuevo aminoácido que no debería haber sido sintetizado. Esto para ponernos un poco en tema en cuanto a la terminología que utilizamos para denominar a las alteraciones genómicas en cáncer. Nuevamente acá lo vemos, mutaciones con sentido erróneo o missense, un cambio en un nucleótido que cambia el aminoácido, las que son nonsense o sin sentido, que van a dar como resultado una proteína truncada, y las que son frame shift mutations, para introducir también la terminología en inglés, que van a ver en los reportes, en donde hay un cambio en el marco de lectura, nuevamente representados en estos gráficos de aquí. Por otro lado, tenemos alteraciones en el número de copias. Esto también lo vamos a encontrar, quizás ejemplo clásico que les mencioné, es la amplificación del número de copias del gen de HER2, en donde lo que va a pasar en ese cromosoma es que se amplifica el número de veces que está ese gen presente, o puede haber también pérdida de genes en esos cromosomas y por lo tanto que no se sintetice la proteína que resulta de codificar ese gen. También tenemos translocaciones en donde va a haber fusiones de genes, parte de un gen se fusiona con otro, dando como resultado fusiones de genes que dan como resultado proteínas
proteínas que también van a tener una alteración en su capacidad biológica, probablemente van a estar constitutivamente activas. Un ejemplo clásico es esta fusión ETB6 con NTRK3, en donde esto va a dar resultado una proteína de fusión, TRK3, que va a tener una forma constitutivamente activa en las células y por lo tanto va a inducir proliferación celular descontrolada. Siempre pensemos que las alteraciones genómicas en cáncer, ya sean por sustituciones de bases, amplificaciones, formas truncadas de lesiones, el resultado es siempre el mismo: favorecer la progresión tumoral, favorecer la proliferación celular. Los genes alterados en cáncer, estas alteraciones genómicas que estamos viendo en detalle, van a ocurrir en oncogenes, que van a ser los que promueven la proliferación celular, en genes supresores tumorales, que deberían limitar a esa proliferación celular, un ejemplo claro es P53, PTEN, RB1, o genes de reparación del ADN. Y acá tenemos toda la familia de BRCA1, BRCA2, ATM, ATR, entre otros. Estos son los principales genes que vamos a ver alterados. Si ustedes obtienen una lista de perfilado genómico, van a ver que van a poder categorizar a esa lista de genes dentro de estos tres grupos. Y en general vemos oncogenes y genes supresores de tumores alterados, o genes supresores y genes de reparación, u oncogenes con genes de reparación. En general se dan los tres juntos o dos de ellos al mismo tiempo en más de un gen en un tumor. Por supuesto que el conocimiento de la genómica del cáncer tiene una repercusión en el manejo de pacientes y también en el desarrollo de nuevos fármacos, y en la industria farmacéutica también, para conocer cuál va a ser el pronóstico de un paciente, seleccionarlos para una terapia u otra, entender mecanismos de resistencia, asociarlos con sobrevida, con pronóstico y demás. Y es por esto que hay tantas iniciativas genómicas a nivel mundial tratando de contestar preguntas relacionadas con cuáles son las alteraciones genómicas en cáncer en pacientes con diferentes etnias. Acá vemos un resumen de iniciativas genómicas en Norteamérica, internacionales, África, Europa, Asia. Como ven, son múltiples y en la mayoría de los casos están enfocadas en el área de oncología, porque sabemos que ahí es no solo por la incidencia de esta enfermedad en el mundo, sino también por la posibilidad de desarrollar terapias que nos permitan extender la sobrevida de pacientes. Para conocer cuáles son esas alteraciones genómicas en cáncer, un punto importante a tener en cuenta es cuál es la estrategia que vamos a utilizar de Next Generation Sequencing para poder estudiar ese tumor. Y para esto tenemos diferentes estrategias. Por un lado, la secuenciación del genoma completo. Esta es una estrategia que va a contestar la pregunta total de cuáles son todas las alteraciones que hay en el genoma. No hay una tecnología superior respecto de Whole Genome Sequencing, porque vamos a secuenciar todo el ADN, ya sea exones, intrones, es decir, secuencias codificantes, secuencias no codificantes. Todo el ADN va a ser secuenciado y vamos a identificar variaciones estructurales complejas. Nos va a permitir detectar mutaciones en genes que nunca habían sido asociados con la enfermedad. Sin embargo, tiene una principal desventaja, que es, por un lado, el elevado costo y por otro, el tiempo que requiere el análisis de datos que salen de un secuenciador en donde se hizo un Whole Genome Sequencing. Se van a requerir estrategias bioinformáticas muy complejas y tiempo de análisis que limitan a la toma de decisiones que requiere un oncólogo para definir qué terapia darle a un paciente. Otra estrategia que es menos compleja, pero que también requiere de tiempo, es Whole Exome Sequencing. En este caso nos vamos a enfocar solamente en las regiones codificantes del ADN, que son los exones. Es una técnica, como les digo, con mayor rapidez en cuanto al Whole Genome Sequencing. Sin embargo, nuevamente va a tener limitaciones, algunas fusiones no pueden ser detectadas, tiene un elevado costo y el uso del pipeline bioinformático que va a ser requerido también es complejo para poder analizar estos datos. Si bien son estrategias que se usan, pero que están más limitadas al área académica de descubrimiento. Lo que utilizamos en general con más frecuencia es el Targeted Sequencing o el Comprehensive Genomic Profiling, basado en paneles de genes, en donde vamos a limitar nuestra búsqueda a los genes que ya conocemos, que están involucrados directamente en diferentes histologías de cáncer y que tienen un rol que puede ser accionable a nivel terapéutico. Esto nos va a dar una principal ventaja: por un lado, menor costo, y por otro lado, menor tiempo para obtener el reporte y conocer cuáles son esos hallazgos genómicos. Es por eso que, en general, esta es la estrategia que se utiliza de preferencia para perfilar un tumor, ya sea en primera línea o en baseline, cuando el paciente es recientemente diagnosticado, o incluso, por supuesto, en las líneas en progresión, es decir, para entender mecanismos de resistencia y determinar segundas, terceras, cuartas líneas de tratamiento.
tenemos muchísima información genómica ya colectada. Y cuando digo muchísima me refiero a más de 84.000 tumores ya secuenciados de 67 sitios, y tenemos una base de datos que es realmente muy útil y los invito a chequearla. Es el Genomics Data Commons Data Portal, en donde están depositados los datos de secuenciación de muchos proyectos académicos y privados, en donde se han secuenciado, como les digo, 23.500 genes, se han demostrado más de 3 millones de mutaciones, y tenemos hasta el momento, porque esto se actualiza semana a semana, 68 proyectos genómicos de testeo para conocer cuáles son esas alteraciones. Y esto nos permite hacer un montón de estudios, incluso cuando recibimos un perfilado genómico, ir a buscar en esta base de datos cuán representado está la coocurrencia de genes en un determinado tipo tumoral, si son mutuamente excluyentes o no, si tiene algún rol respecto de la sobrevida en ese tipo tumoral, etc. Podemos contestar muchísimas preguntas, además de que la podemos utilizar desde un punto de vista académico para contestar preguntas biológicas. Nos podemos plantear cómo el infiltrado inmune de un tumor está relacionado con una determinada mutación. Y esto tiene, por supuesto, una repercusión a la hora de determinar biomarcadores, por ejemplo, en el área de inmunoterapia. En esta base de datos no solo van a tener datos genómicos de secuenciación de ADN y ARN, sino también datos de proteómica y imágenes de histopatología de los tumores. En algunos casos también tenemos información clínica de qué terapias recibieron los pacientes, con lo cual realmente es una base de datos súper rica que los invito a chequear. Ahora bien, hay muchos proyectos a lo largo del tiempo que nos han ido revelando información fundamental a la hora de conocer las alteraciones genómicas somáticas, es decir, las que están en las células tumorales, pero no en todas las células de nuestro cuerpo, en pacientes con cáncer. Este es un estudio de Foundation Medicine reportado en el año 2013, publicado en Nature Biotechnology, en donde vemos que se analizaron 10.000 muestras. Las muestras analizadas fueron de diferentes histologías, están representadas acá: pulmón, mama, colon, tejidos blandos, páncreas, entre otros. Fueron reportadas alteraciones genómicas de todo tipo. Por supuesto, si secuenciamos 10.000 tumores, vamos a encontrar todo el espectro de alteraciones genómicas que podemos esperar: mutaciones hotspot, sustituciones y deleciones, amplificaciones, formas truncadas, rearreglos. Si ven la lista de cuáles fueron los genes más alterados, no nos sorprende ver que P53 sea el gen más mutado en cáncer. Recordemos que el guardián del genoma humano está mutado en la mitad de los tumores. 50% de los pacientes, no importa qué histología tumoral tengan, van a tener mutado P53, seguido de KRAS, CDKN2A, PI3 quinasa, MYC, APC, entre otros. La lista realmente es larga. Y esto ya nos empieza a revelar la utilidad del perfilado genómico en conocer cuáles son las alteraciones que puede tener un tumor. La base de datos de TCGA, de Cancer Genome Atlas, también secuenció tumores, en este caso por una estrategia de whole exome sequencing. No fue un panel, sino secuenciación total de exomas en 11.000 tumores de 33 tipos tumorales. Y lo que tenemos en este gráfico representado es melanoma, cáncer uveal, glioma, próstata, colon, etcétera, en donde en rojo van a tener cuáles son las principales alteraciones para las cuales hay una terapia aprobada por la FDA. Como vemos, en algunos tipos tumorales pueden ser targeteados con terapias aprobadas por la FDA. En melanoma en particular, el 50% de los pacientes va a tener mutado BRAF, por lo tanto esto corresponde a la aprobación de inhibidores de BRAF y MEK. Pero tenemos otros tipos tumorales, como el melanoma uveal, en donde todos los ensayos clínicos son los que están en curso, pero no tenemos nada aprobado específico por la FDA. Y así vemos con los demás. Hay datos preclínicos, case reports, clinical trials o drogas aprobadas por la FDA. El conocimiento de la genómica en cáncer aplica no solo para las terapias target, que es uno de los pilares del tratamiento de cáncer, sino también para la inmunoterapia, otra de las grandes áreas terapéuticas que se utilizan en la actualidad, y les voy a mencionar algunos ejemplos hoy. Me gustaría recordarles este pensamiento de James Watson en el año 2000, diciendo que el conocimiento del genoma humano iba a cambiar a la humanidad, como lo hizo la imprenta. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo nos cambió el tratamiento de pacientes con cáncer, saber cuál es la secuenciación y cuál es la secuencia del genoma humano, y en particular en los tumores. Vamos a ver algunos ejemplos clásicos de alteraciones genómicas en cáncer. Por un lado, la translocación de BCR-ABL, el cromosoma Filadelfia, en leucemia mieloide crónica, amplificación de HER2, deleción del exón 19, en EGFR,
mutaciones en BRAF y translocaciones en ALK. En el caso de BCR-ABL, acá vemos el resultado del ensayo clínico en New England Journal of Medicine del 2013 con el desarrollo de imatinib, uno de los primeros inhibidores, una de las primeras terapias target que se utilizó para el tratamiento de pacientes con leucemia amiloide crónica, que claramente mostraba un aumento de la sobrevida en pacientes comparado con la terapia standard of care del momento. En el caso de HER2, tenemos el desarrollo de un anticuerpo monoclonal específico, trastuzumab, nuevamente aumentando la sobrevida de los pacientes respecto del standard of care. En el caso de EGFR, hoy tenemos muchas drogas inhibidoras de EGFR para cáncer de pulmón, pero la primera fue gefitinib, este es el New England del 2009, que mostraba que era superior a carboplatinum plus plaquitaxel, que era el standard of care del momento. En el caso de BRAF, bemurafenib, el primer inhibidor aprobado en el 2010 para tratamiento de pacientes con melanoma, un inhibidor específico de BRAF que claramente nuevamente aumenta la sobrevida de pacientes comparado con dacarbazina, el estándar of care de aquel momento. Alectinib, un inhibidor de ALK para pacientes con cáncer de pulmón con translocaciones en ALK, también aumentando la sobrevida comparado con crizotinib, también una terapia target que ya había sido aprobada. Acá estamos comparando dos terapias target entre sí. Claramente esto nos revela que efectivamente hay una revolución en la medicina de precisión en oncología y estos ejemplos hablan que el conocimiento de las alteraciones genómicas en cáncer nos permite desarrollar terapias específicas que aumenten la sobrevida de pacientes. No son las únicas. Ahí tenemos en esta diapositiva una tabla donde están las aprobaciones por la EMA, la Agencia Médica de Europa, y la FDA, en medicina de precisión en oncología, y no solo tenemos inhibidores de BRAF, sino también inhibidores de BCL2, de BRCA, de c-KIT, o inhibidores no directamente de BRCA, sino de PARP, que son un mecanismo de letalidad sintética cuando hay una mutación en BRCA, inhibidores específicos de c-KIT, del PDGF receptor, del FGFR, MET, RET, ROS1, PI3 quinasa, entre otros. Cada vez más tenemos aprobaciones de terapias target a medida que vamos conociendo cuáles son los hallazgos genómicos y a medida que conocemos también los mecanismos de resistencia. Tenemos drogas para primera línea, tenemos drogas de segunda línea que inhiben al mismo target, solo que ese target cambió, mutó y tiene una nueva alteración genómica que le permite bypassear a la primera línea de tratamiento, pero no a la segunda, etcétera. Es por eso que denominamos a la medicina de precisión como una nueva disciplina que nos permite seleccionar tratamientos específicos de acuerdo a las alteraciones genómicas de la enfermedad del paciente. Si lo comparamos con el tratamiento tradicional que veíamos hace algunos años atrás, los pacientes eran diagnosticados con su patología tumoral y recibían la misma terapia independientemente de qué alteración tenían. Algunos se iban a beneficiar, otros no, otros iban a tener efectos adversos. Con la medicina de precisión, el tratamiento se trata de apuntar directamente a la mutación que tiene ese tumor. Entonces los pacientes son diagnosticados con su patología, luego se realiza un perfilado genómico para conocer cuáles son los genes que están mutados y se define la terapia específica para ese paciente. Esto nos ha transformado la oncología en los últimos años. En el año 2009 hablábamos de que era una enfermedad anatómica, hoy ya sabemos que es una enfermedad que tiene un origen genético, genómico, con alteraciones específicas que ocurren en las células tumorales. En el 2009 los ensayos clínicos eran realizados únicamente por la academia o empresas farmacéuticas. Ahora hay ensayos clínicos colaborativos con basket o umbrella trials, en donde se tratan distintas patologías con la misma alteración genómica. Tenemos más de 600 terapias en desarrollo y miles de ensayos clínicos en curso. Hubo una rápida adopción de las inmunoterapias, cuando antes solo teníamos modulación de interleuquina 2 e interferón gamma. Y, por supuesto, la aparición de ensayos de diagnósticos genómicos integrales que nos permiten ver cuáles son esos biomarcadores que son potencialmente accionables. Tenemos que comparar el testeo genómico de perfilado genómico integral con lo que es single biomarkers. Seguramente muchos de los que están presentes acá en Latinoamérica vienen utilizando el single gene testing o testear una mutación a la vez. Un caso clásico son pacientes con cáncer de pulmón, en donde primero se testea EGFR, después se testea ROS1 y ALK, y luego se siguen testeando los demás biomarcadores si dieron negativos los primeros. Tiene una ventaja que es práctico de aplicar en la rutina clínica, y es algo descentralizado en general, se puede implementar en los laboratorios locales.
Sin embargo, la gran limitación que tienen es que va en contra del tiempo de obtener cuál es el biomarcador accionable, y además que la muestra se puede terminar, y además que quizás no vamos a estar detectando mutaciones que están presentes y por las tecnologías que se utilizan en el single gene testing las vamos a estar perdiendo. Por ejemplo, en el caso de EGFR, si utilizamos una técnica de single gene testing, vamos a estar haciendo una PCR contra las 20 alteraciones más frecuentes de EGFR en cáncer de pulmón. Eso va a dejar afuera un 15% de alteraciones que pueden estar presentes, que pueden ser accionables y que la PCR no las va a ver porque el kit no fue desarrollado de una forma que vea todas las mutaciones, sino que ve las 20 más frecuentes, dejando de lado un 15% de las posibles mutaciones. Esto no va a pasar con el Next Generation Sequencing, con el Comprehensive Genomic Profiling. Si hacemos un perfilado genómico, vamos a estar cubriendo la totalidad del gen y no nos vamos a perder de nada. Esa mutación, si está presente en EGFR, la vamos a ver a través de esta metodología. Tiene otra ventaja fundamental para mí, que es en una corrida simple, en un análisis de laboratorio, vamos a estar sabiendo cuál es el biomarcador. Es decir, que vamos a ganar tiempo, lo cual es fundamental en pacientes avanzados. Es más costo efectiva, les voy a mostrar datos de Estados Unidos, de pacientes donde se hizo single biomarker versus NGS, y es más barato, a la larga es más barato que hacer el single gene testing. Por supuesto que la principal limitación es, cuando digo más barato, no significa que si uno hace un perfilado genómico va a ser más barato que un single gene testing, sino que si acumulamos todos los single biomarkers versus NGS, ahí sí que es más económico. Y por supuesto es nuestra región, en Latinoamérica, el Comprehensive Genomic Profiling lo tienen algunas empresas, pero no todas, no es algo que podamos tener en todos los hospitales, y disponemos principalmente de testeos comerciales en la actualidad. O sea que está bueno remarcar tanto las ventajas como las limitaciones. Si dejamos de lado el costo, si dejamos de lado la parte económica, definitivamente en favor del paciente el NGS es la opción que deberíamos todos elegir. Y esto tiene que ver con este resultado. El 31% de las alteraciones accionables detectadas con un testeo de perfilado genómico podrían ser detectadas por otros test hotspot o de perfilado genómico, de single biomarkers. Sin embargo, el 69% de las alteraciones accionables las vamos a perder si hacemos single gene testing comparado con CGP. Es por esto que claramente este 69% que no vamos a estar viendo es lo que nos tiene que hacer pensar que ese paciente que quizás vino negativo para biomarcadores cuando hacemos uno a la vez, quizás no lo sea, quizás no lo vimos y ese biomarcador está y puede ser seleccionado para una terapia específica. El Comprehensive Genomic Profiling o el testeo por un panel de NGS nos va a permitir determinar todos los biomarcadores de terapias target, como sustituciones de base, inserciones y deleciones, alteraciones del número de copias y rearreglos, pero también los biomarcadores de inmunoterapia, 2 de ellos aprobados recientemente por la FDA como biomarcadores agnósticos, que son la inestabilidad de microsatélites y el tumor mutation burden. Es decir, que acá aumentamos el número de ventajas que tiene el NGS comparado con el single biomarker testing, porque vamos a estar pudiendo saber, además del biomarcador específico, si es que vamos a ir por una terapia target, también vamos a contestar si tiene TMB elevado o no y si tiene inestabilidad de microsatélites o no. Vamos a ver algunos ejemplos específicos para tratar de aplicar estos conocimientos o estos conceptos en la genómica aplicada al tratamiento de pacientes con melanoma. Es una forma mortal de cáncer de piel, principalmente se da en personas del hemisferio norte, tiene 2 factores de riesgo fundamentales: exposición a la radiación ultravioleta y susceptibilidad genética. El diagnóstico temprano en el 80% de los casos está asociado a la cura por resección quirúrgica, sin embargo el 20% de los casos se diagnostica en forma tardía. El conocimiento de las alteraciones genómicas en melanoma nos permite saber que la mitad de los pacientes va a tener mutado BRAF, un 20% tiene mutado NRAS y un 10% tiene mutado NF1 y tenemos un 15% que es el triple wild type. Independientemente de la alteración genómica, el 92% va a tener activada la vía de MAP quinasas. Y ahí nos empezamos a meter con las vías de señalización que va a tener esa célula alterada cuando tiene un gen mutado. Pensemos que el gen es el marcador indirecto de lo que en realidad queremos inhibir. Todas las drogas inhiben proteínas, no inhiben genes. Por lo tanto, el biomarcador genómico nos va a estar diciendo a qué vía de señalización de proteínas vamos a querer inhibir en esa célula tumoral.
Entonces, en el caso de melanoma, 92% va a tener mutado genes que afectan la vía de MAP quinasas. En particular, aquellos melanomas cutáneos que surgen de zonas del cuerpo que tienen exposición intermitente a la luz UV, va a tener mutado 50% BRAF, la cual está involucrada esta proteína en la vía de MAP quinasas, y va a estar constitutivamente activa. Es decir, BRAF no va a necesitar de un estímulo upstream para dispararse, sino que la mutación va a hacer que todo el tiempo BRAF esté fosforilando a MEC y MEC esté fosforilando a ERK y ERK esté yendo al núcleo a transcribir genes que favorecen la proliferación celular. Esa mutación tan conocida de BRAF, la B600C, tiene una base genómica, que es esta. Hay una mutación específica que es en esta secuencia, GTG, en una célula wild type, va a estar en una célula mutada como GAG. En una célula tumoral, esta sustitución de T por A nos va a cambiar el aminoácido que se va a codificar, en donde vamos a tener un cambio de una valina por un ácido glutámico en la posición 600 de la proteína. Este es un electroferograma de una secuenciación de Sanger y esta es la secuencia en aminoácidos de la proteína BRAF. En la posición 600 de la proteína wild type, lo que tenemos es la valina. Si existe esta mutación, como ocurre en el 50% de los melanomas, vamos a tener un ácido glutámico. Y ese simple cambio de un aminoácido en una proteína de más de 700 aminoácidos hace que el bolsillo activo, el bolsillo enzimático de BRAF, esté constitutivamente activo. Y por lo tanto, esa vía de señalización esté todo el tiempo induciendo proliferación celular. Lo que tenemos acá es una representación que podemos obtener del C-Bioportal, en donde vemos las alteraciones genómicas de BRAF y donde vemos que la B600C es una alteración de tipo hotspot. ¿Por qué? Porque en esa posición es en donde más mutaciones encontramos. Fíjense, la secuencia completa de BRAF de 766 aminoácidos, en el dominio tirosina quinasa, en la posición 600, ahí es donde encontramos la mayor parte de las mutaciones. Obviamente que vamos a ver otro tipo de mutaciones, formas in-frame, formas alternativas de fusión, formas truncadas. Sin embargo, esta mutación, que es con pérdida de sentido porque cambiamos el aminoácido, es lo que va a estar más representado en pacientes con cáncer. Y no solo está la B600C, sino también la B600M, G, R, K, las vamos a ver en un momento. Acá tenemos la lista. Esas alteraciones genómicas que nos van a dar formas mutadas de BRAF van a dar una quinasa con actividad aumentada. Entonces, no todas las formas alteradas van a tener actividad aumentada. B600E, K, D y R sí lo son. Hay algunas alteraciones de clase 2 como la K601E, K601N, que también, pero también hay formas intermedias, y esto es importante recordar porque no es lo mismo un inhibidor de BRAF que funcione acá, quizás no va a tener la misma actividad terapéutica si la mutación es una G464B, y tenemos las clase 3, que son las menos frecuentes, en donde la actividad quinasa está disminuida. En general en cáncer lo que vamos a ver son las clase 1 y clase 2. Esto, claramente, este conocimiento de saber que BRAF es un gen que está mutado en melanoma cambió el tratamiento de esta patología junto con las inmunoterapias en el año 2010, dado que se aprueban al mismo tiempo IPI y Bemurafenib. Y esto lo vemos representado en este gráfico y en este paciente. El conocimiento de BRAF da origen a 8 años de trabajo académico hasta tener aprobado el inhibidor Bemurafenib. Este es el fase 3, donde se compara Bemurafenib versus dacarbazina en pacientes avanzados con melanoma y mutación BRAF B600C, y también tenemos el combo, inhibidor de BRAF e inhibidor de MEK, dabrafenib y trametinib, también aumentando la sobrevida de los pacientes, incluso aún más que la monoterapia. Y esto lo vamos a ver muchas veces, porque si inhibimos la vía en los dos nodos, en BRAF y en MEK, la vía tiene un tono de activación y ese tono va a estar más disminuido aún si la inhibimos en 2 puntos. Por supuesto que esto se tiene que testear en cuanto a toxicidad. Uno en el laboratorio y con células in vitro puede mezclar las cantidades de drogas que quiera, eso no lo podemos hacer en los pacientes, ¿no? Entonces, en este caso en particular, la combinación de estas 2 drogas fue tolerable para los pacientes, se inhibe la vía en un tono mucho mayor que si inhibimos solo BRAF y aumenta la sobrevida más que si solo damos al inhibidor de BRAF como monoterapia. Y esto es un paciente en baseline y 15 semanas después del tratamiento con Bemurafenib, en donde simplemente biopsiar uno de estos tumores y saber que la mutación de BRAF está ahí permite seleccionarlo para el tratamiento con esta droga y vemos la respuesta
que este paciente presentó. Ahora, BRAF está mutado también en otros tipos tumorales, no solo en melanoma, sino también en cáncer de tiroides, colorectal, cáncer de pulmón, entre otros. Esto es un dato que podemos obtener del C-Bioportal, accedido esta semana en mayo del 2021. Y esto ha dado origen, este conocimiento ha dado origen a ensayos clínicos que tienen el objetivo de ver si inhibiendo BRAF en otros tipos tumorales distintos de melanoma podemos encontrar también beneficio terapéutico. Esto nos empieza a hablar de este uso de biomarcadores agnósticos de histología tumoral. Y este ensayo clínico, que reclutó pacientes con cáncer de pulmón, colangiocarcinoma, cáncer de mama, ovario, entre otros, mostró que pacientes que tengan esta misma alteración podían responder a esta terapia con respuestas parciales al inhibidor de BRAF, vemurafenib. También este ejemplo, muchos de ustedes, oncólogos que tratan pacientes con cáncer de pulmón con BRAF mutado, pueden elegir esta combinación de dabrafenib y trametinib. Esta es una diapo del doctor David Blanchard, en donde una paciente de 58 años con cáncer de pulmón mutada para BRAF V600C recibe por más de 4 años la combinación de estas dos drogas, inhibidor de BRAF e inhibidor de MEK, con una respuesta muy buena. Acá vemos su metástasis hepática que reduce de tamaño a lo largo del tiempo. Otro de los tipos tumorales en donde realmente ha explotado, si tenemos que pensar en un tipo tumoral en donde tenemos gran cantidad de biomarcadores y de opciones terapéuticas, es claramente cáncer de pulmón. Las muertes por cáncer de pulmón son la primera causa de muerte en los Estados Unidos. El panorama de mutaciones más frecuentes en cáncer de pulmón lo tenemos representado acá. Tenemos la proteína P53, KRAS, STK11, EGFR, entre otras. Y muchas de estas van a estar activando vías de señalización, como las que tenemos representadas acá, que van a estar induciendo proliferación celular. Básicamente, independientemente del biomarcador o de la alteración genómica, el resultado va a ser activación de vías de PI3 quinasa o de MAP quinasa o proteínas del ciclo celular que induzcan proliferación celular. Acá tenemos representados los drivers oncogénicos en adenocarcinoma de pulmón, ya sea en estadio temprano o en estadio metastásico. Y como vemos, KRAS es otro de los principales targets terapéuticos, seguido de EGFR, BRAF, formas truncadas de NF1, ROS1, ALK, MET, RET, entre otros. Son múltiples esos biomarcadores. En esta lista vemos las aprobaciones de la FDA y cómo el conocimiento del genoma humano a partir del año 2000 empieza a hacer que esta lista de aprobaciones y de drogas que podemos utilizar para pacientes con cáncer de pulmón se extienda cada vez más. Esto está actualizado hasta mayo del 2021, donde tenemos muchas aprobaciones recientes, como selpercatinib, pralsetinib y tantas otras que ya se vienen utilizando en cáncer de pulmón, como osimertinib, brigatinib, crizotinib, entre otras. En EGFR, uno de los targets principales en cáncer de pulmón, tenemos varios ejemplos de las alteraciones genómicas que estuvimos hablando. Por un lado, inserciones en el exón 20, de lesiones del exón 19, mutaciones puntuales en el exón 21, y seguro a ustedes les suenan muy conocidos estas alteraciones, la L858R, de lesiones del exón 19, inserciones en el 20, la T790M como mecanismo de resistencia a terapias de primera generación, entre otras. Esas mutaciones en EGFR han llevado al desarrollo de nuevo académico y de la industria de inhibidores de primera, segunda y tercera generación, los cuales gefitinib, erlotinib, afatinib y osimertinib quizás son los más utilizados, con altas tasas de respuestas del 65 al 80% y con PFS que son cada vez mayores. Por ejemplo, si comparamos a osimertinib en primera línea versus gefitinib, la PFS va a ser aún mayor. Cada vez las drogas son mejores, pero desde ya tenemos que tener en cuenta que los pacientes desarrollan resistencia a estas terapias. También tenemos que tener en cuenta que esas alteraciones genómicas las tenemos que interpretar en el contexto de, si bien puede tener EGFR mutado y podemos seleccionar al paciente para una terapia inhibidora de EGFR, puede tener una mutación coactivante, una mutación en un gen supresor tumoral, como lo es P53, que pueda afectar la respuesta a una terapia inhibidora de EGFR. Es por eso que, de nuevo, el perfilado genómico
nos va a permitir conocer el biomarcador, pero también saber si hay algún mecanismo de resistencia intrínseco. No es lo mismo un paciente que tiene EGFR mutado sin tener P53 mutado que aquel paciente que tiene EGFR mutado y TP53 mutado al mismo tiempo. En este resultado, en esta diapo que vemos acá, vemos pacientes que solo tenían el EGFR mutado y P53 wild type versus aquellos que tienen P53 mutado además de EGFR. Claramente la sobrevida y la respuesta a los inhibidores de de EGFR van a ser mucho menor si el paciente tiene esa mutación. Y nosotros con este conocimiento, este hallazgo, no lo vamos a ver si solo vamos a testear el EGFR, no vamos a saber si está P53 mutado o no. Por lo tanto, también es importante considerar que este perfil de NGS va a tener varios enfoques, no solo la mutación accionable, sino también saber, bueno, cuánto tiempo puede responder este paciente, si tiene EGFR solo o EGFR con P53. Esto claramente cambió las guidelines, todo este conocimiento en genómica cambió las guidelines clínicas, como por ejemplo las guidelines de la NCCN, que utilizan muchos para seleccionar terapias, y estas guidelines en el 2010 solo incluían las mutaciones de EGFR que tenían que ser testeadas. En el 2014 ya se decía que había que testear EGFR, ALK y ROS1. En el 2018 se introdujo también la expresión de PDL1 y mutaciones de BRAF, pero también ahora, en el 2021, esta guideline es del mes pasado, vamos a ver la gran cantidad de terapias que hay asociadas o agrupadas como bloques de evidencia para terapias target para el tratamiento de pacientes con cáncer de pulmón metastásico. Tenemos para los pacientes que son ALK positivos todas estas opciones terapéuticas, para los pacientes que tienen mutaciones de BRAF, los que tienen mutaciones sensibilizantes de inhibidores de EGFR, de MET, de NTRK, de RET, de ROS1, entre otros. Es decir que claramente la lista se extiende a medida que más drogas van mostrando su eficacia terapéutica en ensayos clínicos, y siempre estos resultados vienen de conocer las alteraciones genómicas en los tumores. Esto ha demostrado también, por supuesto, que la asociación de conocer esos biomarcadores extiende la sobrevida de los pacientes. Estos son pacientes que recibieron una terapia por la guideline de la NCCN porque se encontró su biomarcador versus pacientes que no lo recibieron. Claramente esto está asociado a una mejor sobrevida de los pacientes, a una mayor sobrevida de los pacientes con un p-valor estadísticamente significativo. Nuevamente lo vemos acá, esto se presentó en ASCO 2020, cuál es la asociación del testeo genómico con terapias target en pacientes con cáncer de pulmón que hayan sido perfilados a nivel genómico dentro de los 60 días del diagnóstico y cómo esto impactó en la sobrevida de los pacientes. Fíjense la sobrevida de un paciente que recibió testeo genómico y una terapia inhibidora específica para esa alteración. Son los pacientes que tienen mejor sobrevida respecto de los pacientes que no hayan recibido testeo genómico. Y esto claramente habla de la importancia de hacerlo a tiempo. Por eso esto está testeado dentro de los 60 días del momento del diagnóstico. Y es tan clara la importancia de testear las alteraciones genómicas en pacientes con cáncer que ya tenemos recomendaciones del grupo de medicina de precisión de ESMO, en donde este trabajo del 2020 mostró que en pacientes con cáncer de pulmón definitivamente hacer un NGS de multigenes es necesario para determinar cuál es el biomarcador que tiene el tumor y en función de eso determinar qué terapia darle al paciente. Fue cáncer de pulmón en el cual está claro que el NGS es superior que cualquier otra metodología diagnóstica. Y como les decía, esto también tuvo un impacto a nivel económico y se hizo un testeo comparando NGS, en donde el NGS nos contesta si hay una alteración positiva que puede ser accionable o no, y en función de eso se determina la terapia, versus otros enfoques como el testeo secuencial. Y vemos que el NGS, si lo comparamos con testeo secuencial, claramente es de menor valor. Aunque uno piense de entrada que no es así. Es mucho menos costoso hacer NGS que hacer testeo secuencial de biomarcadores. Los biomarcadores en genómica del cáncer han sufrido en muy poco periodo de tiempo una transformación a irse convirtiendo cada vez más en agnósticos de la histología tumoral. ¿Qué significa esto? Como vimos en estos dos ejemplos, melanoma y cáncer de pulmón comparten un biomarcador que es BRAF, B600C, entre otros B600. Ambos pueden ser tratados con el combo dabrafenib y trametinib. Y esto nos empieza a hablar de que quizás el mismo marcador
que está presente en un tumor y en otro de distinta histología puede ser tratado con la misma terapia que ya fue desarrollada para esa otra histología. Y este es un ejemplo, melanoma y pulmón, pero hay otros. Tenemos aprobaciones agnósticas de la FDA para pembrolizumab, una inmunoterapia anti-PD1, en donde acá tenemos la aprobación para cualquier tumor que tenga alto TMB y para cualquier tumor que tenga inestabilidad de microsatélites. Tenemos aprobado larotrectinib y entrectinib, 2 inhibidores de NTRK. Entonces, no importa la histología, si está la fusión de NTRK, van a poder recibir esta terapia. Y esas son las 3 terapias aprobadas hasta ahora. Pero ¿qué es lo que se espera a lo largo del tiempo? Que tengamos cada vez más biomarcadores agnósticos. Estamos parados acá en el 2021, en donde tenemos NTRK, inestabilidad de microsatélites, mismatch repair y TMB como biomarcadores agnósticos. Se espera que este año tengamos una aprobación agnóstica para FGFR1. Esto está basado en ensayos clínicos de fase 2 y 3. Y a lo largo del tiempo vamos a ir teniendo cada vez más. Y fíjense que va a venir deficiencia de recombinación homóloga, ATM, BRCA, HER2, HER4, neuregulina 1, RET, entre otras, que van a ir siendo aprobados de forma agnóstica, y esto ayuda mucho a la hora de tratar a un paciente porque ayuda a tener quizás más acceso, tener evidencia clínica que nos diga, no importa la histología, si tiene el biomarcador, se le puede dar esta terapia. Vamos a ver un ejemplo que es NTRK, y este es otro ejemplo de alteración genómica que les mostraba al principio. Es una fusión de 2 genes que va a dar como resultado una proteína de fusión que va a ser constitutivamente activa, y como resultado va a activar vías de PI3 quinasa, de MAP quinasa, de fosfolipasa C, y esto va a inducir proliferación celular, metástasis, angiogénesis y demás. ¿Dónde vamos a encontrar fusiones de NTRK? Bueno, la vamos a encontrar en distintas histologías tumorales, en glioma, en cáncer de cabeza y cuello, tiroides, sarcoma, fibroblastoma, fibrosarcoma infantil, entre otros. Como ven, son múltiples. En algunos tipos tumorales, la frecuencia de estas fusiones de NTRK van a ser mucho mayores. 90%, por ejemplo, en fibrosarcoma infantil. 90% en carcinoma secretorio de mama. 5 al 25% en cáncer de tiroides. Es decir, que claramente es un biomarcador muy importante a testear y para el cual tenemos 2 terapias aprobadas, entrectinib y larotrectinib. Acá tenemos indicadas las frecuencias de las alteraciones, fusiones de NTRK 1, 2 y 3 en las distintas histologías. Lo podemos testear por técnicas de NGS y de FISH, o podemos hacer un pan screening con una inmunohistoquímica y luego confirmamos por NGS si efectivamente está la fusión. Y estos son los resultados de los análisis clínicos pooleados, en donde se ve la eficacia, por ejemplo, de entrectinib en diferentes histologías tumorales. Fíjense que tenemos acá sarcoma, cáncer de pulmón, mama, tiroides, colorectal, pancreático, neuroendocrino, y vemos 57.4% de respuestas en pacientes de distinta histología, y el único criterio de selección fue que tuvieran las fusiones de NTRK 1, 2 o 3. Y acá vemos la respuesta de esos pacientes de acuerdo a qué alteración tienen, lo mismo con larotrectinib. Claramente esto fue lo que dio la aprobación de estas terapias como agnósticas de histología tumoral. Si está la fusión, se puede dar estas terapias. Y una forma, por supuesto, de testear, de acuerdo a las guías y recomendaciones de ESMO, de ver si están o no, es mediante, por ejemplo, hacer una inmunohistoquímica al inicio y luego un NGS, o empezar directamente con un NGS de entrada para ver si están esas fusiones de NTRK presentes o no. Tenemos 2 biomarcadores agnósticos de histología tumoral, que son el TMB y la inestabilidad de microsatélites, y acá voy a referenciar a esta otra hallmark del cáncer, que es una clásica, que es evadir la destrucción por parte del sistema inmune. Recordemos que nosotros tenemos un sistema inmune que va a estar haciendo lo que se conoce como inmunovigilancia. Va a estar patrullando nuestro organismo para detectar si hay alguna célula distinta de las células normales. Esas células distintas o tumorales van a presentar proteínas en su superficie que debería reconocer el sistema inmune como algo ajeno y debería destruirlo. Por supuesto que el tumor tiene mecanismos para evadir esa destrucción por parte del sistema inmune. Entonces, las inmunoterapias lo que vienen a hacer es levantar los frenos respecto de esta evasión por parte del sistema inmune, y para esas inmunoterapias, que probablemente ustedes utilicen mucho en la clínica, anti-PD1 y anti-CTLA4, también necesitamos biomarcadores. El uso de estas inmunoterapias basadas en inhibidores de immune checkpoints fue claramente un breakthrough a nivel de tratamiento de pacientes con cáncer, publicado en el 2013
y 2015 por las revistas Science y Nature como realmente un cambio radical en el tratamiento de pacientes con cáncer. En el año 2014 tenemos la aprobación de pembrolizumab, el primer anti-PD1, y en el 2010 el primer anti-CTLA4, ipilimumab. Recibieron el premio Nobel los investigadores que descubrieron el rol de estas proteínas, y hoy tenemos muchísimas otras moléculas inhibiendo PD1 y CTLA4 y combinaciones también de terapias y de tantas otras moléculas del sistema inmune. Y como les decía, estas terapias que han revolucionado el tratamiento con cáncer necesitan también de biomarcadores para la selección de pacientes. Y uno de esos biomarcadores está relacionado con el primer paso del ciclo de inmunidad y cáncer. Ese primer paso, ¿cuál es? La liberación de antígenos por parte de las células tumorales, que es lo que va a estar viendo el sistema inmune y va a estar tratando de eliminar. Esa liberación de antígenos va a estar directamente proporcional a la cantidad de antígenos nuevos que tenga esa célula tumoral. Y es de ahí que el TMB y la inestabilidad de microsatélites sean tan importantes a la hora de determinar si un paciente va a responder o no a una terapia inhibidora de PD1, por ejemplo. Ahora bien, ¿cuántos biomarcadores tenemos para inmunoterapia en oncología? Muchos, y tenemos muchas formas diferentes de testearlo, incluso para el mismo biomarcador. Para PDL1 tenemos 2 plataformas, Ventana y DACO, por ejemplo, pero también para medir el TMB, para medir la inestabilidad de microsatélites, y claramente esto hace que sea complejo de interpretar. Sin embargo, sabemos que en los pacientes que tienen tumores con alta carga mutacional, eso va a estar asociado directamente a una mejor respuesta a inmunoterapia. Y esto tiene que ver con que el número de alteraciones somáticas va a estar directamente relacionado al número de neoantígenos. Entonces, las alteraciones que están ocurriendo a nivel genómico van a ser expresadas y traducidas y van a generar nuevos péptidos. Esto es lo que va a ver el sistema inmune y va a tratar de eliminar. Va a hacer que las células linfocitos CD8 citotóxicos infiltren en mayor cantidad del tumor. Mientras más mutaciones, mientras más neoantígenos tengamos, más linfocitos van a estar reconociendo a ese tumor, más allá de que haya una barrera que impida que esos linfocitos actúen, que es, por ejemplo, la unión PD1-PDL1. Si miramos las alteraciones genómicas en cáncer, las podemos ordenar por el número de alteraciones genómicas por tipo tumoral. Y no nos sorprende ver que melanoma y cáncer de pulmón estén primero en esta lista, porque tienen 2 carcinógenos fundamentales, que son la luz UV y el tabaco, que generan mutaciones. Es por eso que están acá. Pero todos los tumores van a tener mutaciones y los podemos ordenar en número de cantidad de mutaciones. El número de mutaciones va a ser que mientras más haya, más linfocitos se infiltren al tumor, más chance de respuesta a inmunoterapia, y es ahí en donde en aquellos pacientes con alto TMB vamos a decir que es un buen candidato para recibir tratamiento con inmunoterapia anti-PD1. Y esto surge de este primer trabajo en el año 2015 en cáncer de pulmón, en donde en estos pacientes que tuvieron durable clinical benefit o beneficio clínico duradero versus los que no tuvieron beneficio clínico duradero, se midió la carga de mutaciones que había y se vio que los que tenían beneficio clínico duradero eran los que tenían más número de mutaciones. Y acá vemos la sobrevida de esos pacientes en la cohorte de descubrimiento, confirmado en la cohorte de validación. Más mutaciones, mejor respuesta a la terapia, más sobrevida. Por supuesto que esa carga de mutaciones se traduce a más neoantígenos. El sistema inmune no va a mirar el ADN, lo que va a mirar es las proteínas que expresan las células que tienen un ADN muy mutado. Por lo tanto, el TMB es un biomarcador indirecto del número de neoantígenos que va a tener la célula tumoral. Y esos neoantígenos fueron validados y se vio que el TMB es un biomarcador que realmente refleja la carga de neoantígenos. Acá vemos número de mutaciones, acá vemos carga de neoantígenos de los mismos tumores. Y nuevamente vemos que el beneficio clínico duradero están los que tienen más neoantígenos. Otro biomarcador que también es agnóstico de histología tumoral es la inestabilidad de microsatélites. Los microsatélites son secuencias repetitivas del ADN en donde vemos varios nucleótidos repetidos, por ejemplo, 7 veces acá la timidina, y si hay una alteración en los mecanismos de mismatch repair, como proteínas de esta vía, que son en general son esas 4 las que testeamos por inmunistoquímica, vamos a tener esa inestabilidad de microsatélites. Es decir, que nuevamente la deficiencia de una proteína de reparación es la que va a dar como resultado inestabilidad de microsatélites. Son biomarcadores indirectos. Si medimos la inestabilidad de microsatélites es porque hay un problema con la reparación del ADN. Y acá vemos un ejemplo de 7 timidinas que pasa a 6,
o el alelo normal que tiene 7. El que tiene 6 es el que va a tener una forma, va a favorecer en esa célula la proliferación celular. Y lo que se vio en estos estudios, este es el Keynote 158, en donde lo que se hizo fue tratar pacientes con distintas histologías tumorales que tuvieran inestabilidad de microsatélites. Lo que se vio es que había un 53% de respuestas objetivas en aquellos pacientes que tuvieran inestabilidad microsatelital, mostrando que claramente la inmunoterapia anti-PD1 es superior que la quimio en aquellos pacientes que tenían al biomarcador específico de selección, que era la inestabilidad microsatelital. Y en el caso, acá lo tenemos también, representadas las distintas histologías, y en este caso se hizo el estudio, se puede hacer por PCR o por NGS. También se testeó en biopsia líquida, algo de eso vamos a ver mañana, y esto es importante tenerlo en cuenta porque no solo podemos testear a los tumores en la biopsia sólida, sino también la biopsia líquida va a contestar la pregunta de si hay inestabilidad de microsatélites o no. Estos son pacientes que fueron testeados en baseline, su plasma, y la definición de si fue estable o no, claramente vemos que los que tenían inestabilidad de microsatélites tuvieron mejor respuesta al tratamiento con anti-PD1. De estos resultados y de otros estudios clínicos es donde surge esta aprobación de Pembro como una terapia que puede utilizar a 2 biomarcadores agnósticos, que son la inestabilidad de microsatélites y el alto TMB. Por supuesto que es importante saber que este valor de TMB de 10 mutaciones por megabase, es decir, aquellos tumores que tengan más de 10 mutaciones por megabase son los que consideramos como alto TMB, están asociados a un test específico. Esto fue aprobado con un testeo de Foundation One CDX. Y esto tiene que ver con que si lo testeamos por otra metodología y aplicamos otro pipeline bioinformático, probablemente obtengamos otro valor de corte. Y es ahí que hay tantos grupos tratando de armonizar el valor del TMB para definirlo como un valor que pueda ser aplicable en los diferentes tipos de cáncer. Definitivamente para el testeo con Foundation One CDX, 10 mutaciones por megabase es el valor de corte y es ahí donde recibe la aprobación de la FDA para pembrolizumab. Ahora bien, todos estos hallazgos genómicos que les acabo de comentar, estas alteraciones genómicas que encontramos en cáncer, las vamos a obtener en un reporte de perfilado genómico. Y es ahí donde esta multidisciplinariedad del Comité Molecular de Tumores o del Ateneo Molecular o del Molecular Tumor Board, como quieran llamarlo, es tan importante. Como verán, la información es vasta y se publican papers todos los días y hay conferencias científicas cada semana en donde nuevos resultados surgen y es importante tener la información más actualizada y el conocimiento de distintos profesionales para interpretar estos reportes y tomar la mejor decisión. Por supuesto, siempre la decisión está a cargo del oncólogo. El equipo multidisciplinario trata de ayudar en esa toma de decisión que tiene a cargo, por supuesto, el oncólogo tratante del paciente. El reporte y la interpretación es el cuello de botella de este camino de producción de datos genómicos. Secuenciar no es difícil, analizar bioinformáticamente tampoco lo es tanto, si tenemos bioinformáticos entrenados. El tema es, una vez que llega el reporte, interpretarlo y después de tomar una decisión clínica respecto de ese reporte de perfilado genómico. Acá vemos un ejemplo de un perfilado genómico, cómo se organiza la información, en donde vemos los hallazgos relacionados con biomarcadores, relacionados con inmunoterapia, como TMB e inestabilidad microsatelital, los hallazgos genómicos específicos que van a ser accionables o no, dependiendo de qué veamos, los hallazgos genómicos negativos, que también son importantes saberlos. Por ejemplo, en un cáncer de mama es importante saber si está mutado BRCA1, BRCA2 o no, y va a estar indicado acá. ¿Cuál es el TMB? ¿Cuál es la inestabilidad de microsatélites? ¿Cuáles son las drogas aprobadas para esas alteraciones encontradas? Por ejemplo, en este caso, EGFR y la mutación L858R. Y también hallazgos relacionados con posibles ensayos clínicos en los cuales pueden ser enrolados los pacientes y cuáles son las alteraciones genómicas que no tienen una terapia específica o no son accionables y ni tampoco tienen un ensayo clínico en curso. Ese comité molecular que va a estar ayudando al oncólogo en la toma de decisiones ha sido demostrado que claramente disminuye el tiempo desde el diagnóstico al tratamiento. Si los resultados de los perfilados genómicos se tratan en un comité molecular,
se disminuye de 29 a 17 días la toma de decisión en terapéutica. Por lo tanto, es tan importante pensar en que quizás en los hospitales en donde trabajan tienen profesionales de la salud que pueden aportar un conocimiento desde la genómica y ayudar a tomar decisiones y a interpretar estos reportes que tienen tanta información. Para terminar, me queda tiempo, sí, vamos a ver el análisis del perfilado genómico de 2 casos clínicos. Y estos 2 casos clínicos, uno es para terapia target y otro para inmunoterapia, tratando de utilizar todo este conocimiento en algo de la práctica clínica cotidiana. Y estos casos que les voy a mostrar hoy fueron casos discutidos en el Comité Molecular de Tumores del Instituto Alexander Fleming en Buenos Aires, y son en particular del doctor Martín Ángel, que creo que está conectado. Si hay alguna duda clínica, Martín la va a contestar. Y bueno, son 2 casos súper interesantes en donde vamos a ver cómo el perfilado genómico ayudó a la toma de decisiones. Vamos a comenzar con el primero, una mujer de 53 años sin antecedentes de relevancia que niega tabaquismo, realiza un screening con mamografía y videocolonoscopía. Los últimos estudios en enero del 2019 fueron normales, en julio del 2019 presenta dolor en hipocondrio derecho. Estas son las imágenes donde se ve tejidos sólidos, múltiples lesiones focales. Se hace una punción de biopsia hepática, se determina por histología que es un carcinoma escamoso y por los biomarcadores inmunohistoquímicos es un carcinoma escamoso de primario desconocido. La paciente es tratada con distintas líneas de tratamiento con quimioterapia hasta que se solicita el perfilado genómico integral en una biopsia líquida de esa progresión hepática, cuando la paciente presenta la progresión hepática sintomática, y los hallazgos genómicos que vinieron en esta biopsia líquida nos mostraron 2 mutaciones, una de ellas muy relevantes desde el punto de vista terapéutico, que es esta mutación KIT D820H y mutaciones también en CDKN2A. El reporte también indica las terapias que están aprobadas en otras histologías tumorales. Si bien este es un primario desconocido para el cual KIT no tiene una terapia aprobada, en otras histologías KIT sabemos que es un gen que está mutado en leucemias y en GIST, y por lo tanto ahí conocemos todas estas terapias ordenadas por orden alfabético y las vemos representadas en el reporte. Veamos un poco más acerca de esta mutación, la KIT D820. Fíjense que acá en el reporte teníamos 2 drogas indicadas en rojo, que significa que es resistente el tumor a estas terapias. Esa mutación KIT D820H en KIT, que es un receptor tirosina quinasa, confiere resistencia a imatinib y a sunitinib. Y esto es lo bueno de tener información que ya fue acumulada de otras histologías tumorales. En esas otras histologías, como GIST y leucemias, se ha visto que D820 confiere resistencia a imatinib y sunitinib, está localizada en el exón 17. Cuando se testearon células con esa mutación, se vio la resistencia a estas terapias. Sin embargo, como sabemos, hay muchas drogas en desarrollo y una de ellas es la BLU-285, también conocida como avapritinib, donde vemos acá el perfilado de quinasas que inhibe avapritinib. Esto es un quinoma, esto es todas las quinasas, y como ven, estos brazos tan cercanos nos muestran que las quinasas son muy similares unas de otras, y por eso es tan difícil conseguir un inhibidor tirosina quinasa específico para una mutación en particular, y por eso los inhibidores tirosina quinasa en muchos casos son multitarget, porque son muy similares las quinasas. Entonces acá vemos que avapritinib es superior en cuanto a su selectividad a inhibir unas pocas quinasas, entre ellas KIT, comparado con imatinib, sunitinib y regorafenib. En particular, KIT D820, la tenemos representada en este gráfico, es inhibida por avapritinib, pero no es inhibida por imatinib. La IC50 para esta droga BLU-285 o avapritinib es muy baja, no está ni cerca de 1 micromolar, sin embargo, para imatinib está más de 100 nanomolar, con lo cual es claramente un mecanismo de resistencia a esa mutación a imatinib, pero es sensible a avapritinib. Este es un estudio publicado en Science Translational Medicine, en donde un paciente que tenía una mutación KIT D820I y un tipo tumoral GIST responde a la terapia en 24 semanas. Esto es en baseline, esto es 24 semanas después. Por supuesto que esta evidencia es importante a la hora de tomar decisiones, saber que existe esta droga, que un paciente con una mutación similar respondió a la terapia, y es por eso que se decide el tratamiento con esta droga para este paciente. Esto fue discutido en nuestro comité molecular del 24 de julio del año pasado.
El segundo caso que les quiero contar es del uso de un biomarcador genómico para el tratamiento de un paciente con angiosarcoma hepático. Este paciente también es del doctor Martín Ángel, del Instituto Alexander Fleming. Acá se hizo un perfilado genómico de Foundation Heme. Vamos a ver los resultados. Paciente de 63 años, en el 2014 se diagnostica con angiosarcoma de cuero cabelludo, se hace una resección completa. 2017 presenta metástasis esplénica y hepática. A partir del 2017 comienza su tratamiento con quimio, doxorubicina, paclitaxel semanal, pazopanib, ahora vamos a ver por qué, y fosfamida, y también luego en 2018 tiene una progresión y ahí se pide el Foundation Heme. En este caso el resultado nos muestra que tiene, por un lado, la expresión de PDL1 baja con un TPS de un 1%, y por otro lado los hallazgos genómicos. Como vemos acá son múltiples. Tiene mutado FGFR, PI3 quinasa, AFRP1, CDKN2A, efrina A3, GNAS, MAP quinasa, PCLO, TOP, P53, etc. Son muchas proteínas que van a estar alteradas en estas células tumorales y son difíciles de inhibir. Si pensamos en hacer un ensayo in vitro teniendo las células de este angiosarcoma de cuero cabelludo, podemos empezar a combinar drogas que inhiban distintas vías que están claramente activas en este tumor. Pero acá resalta otro biomarcador. Por ejemplo, para estas alteraciones estaban indicadas pazopanib y ponatinib o inhibidores de mTOR, temsirólimos y everólimos por la alteración de PI3 quinasa. Pero como les decía, en este tumor lo que resalta son estos hallazgos respecto de biomarcadores agnósticos, y es este TMB de 59 mutaciones por megabase, realmente un TMB muy elevado, que claramente para este tipo tumoral en ese momento no tenía una aprobación directa. El TMB como biomarcador agnóstico se aprueba en junio del 2020 y esta decisión se tomó en el 2018. El TMB, para recordarles, como biomarcador de respuesta, alto TMB más infiltrado. Esto es una curva directamente lineal entre carga mutacional y respuesta a la terapia anti-PD1 en 29 histologías tumorales. Entonces, en el momento en que vemos la progresión y vemos ese TMB elevado, acá tenemos las imágenes del paciente en agosto del 2018, donde se ven todas sus lesiones a nivel hepático, todas sus metástasis. Empieza el tratamiento en función de este hallazgo con atezolizumab y se empiezan a ver algunos signos de respuesta al poco tiempo de empezar a recibir la terapia. Esto ya fue publicado en este trabajo. En octubre del 2018 se continúa viendo respuesta del paciente a la terapia anti-PDL1 atezolizumab, la cual fue decidida por Martín, su oncólogo tratante, en función de este resultado del TMB elevado, y esto es agosto del 2019, se observa clara vez mayor respuesta a la terapia anti-PDL1, y este es un scan de septiembre del 2020, donde prácticamente no hay signos de enfermedad y donde ahora la discusión a tener con el paciente es continuar o no el tratamiento, siendo que está teniendo una respuesta completa a la terapia. Los invito a leer este trabajo en donde se hizo una revisión del tratamiento de tejidos blandos de angiosarcoma metastásico con tratamiento anti-PD1, PDL1, y este caso en donde se reporta el TMB como biomarcador para la selección de la terapia. Como conclusiones de este primer bloque, el descubrimiento de las alteraciones genómicas en cáncer ha impulsado el desarrollo de la medicina de precisión. La medicina de precisión tiene como target una proteína que impulsa la proliferación celular y cuya inhibición detendría el crecimiento tumoral. Los biomarcadores genómicos son cruciales para identificar pacientes que probablemente respondan mejor a las terapias target que a la terapia estándar, y el perfilado genómico exhaustivo integral nos permite obtener información relevante a tiempo para el paciente. Con esto, muchas gracias y los invito a escribir sus preguntas y sus dudas. Buenísimo, Romy, te agradezco. La verdad que es genial la simpleza que tenés para explicar y la claridad con la cual lo haces, y te lo agradezco. Gracias. Digamos, un solo comentario. La verdad me quedo con lo que vos indicás respecto a la cantidad de información adicional, cómo esta información va aumentando de la mano de la genómica y la necesidad de este enfoque o este molecular tumor board y el enfoque multidisciplinario en función de una decisión que recomiende una terapéutica a un oncólogo tratante. La verdad que está bueno. Entiendo que al final del curso van a hablar un poco del molecular tumor board, así que no quiero... Sí, Carmen nos va a contar mucho de eso. Genial. Tenemos 5 preguntas.
Si te parece, bien. Vamos a empezar. Perfecto. Bien. Les voy, por favor, a los que quieran hacer preguntas que tienen que ver con lo académico, que la hagan en el Q&A, y si tenemos tiempo trataremos de responder a todas. Bien, buenas tardes. ¿Cuál es la diferencia, Mónica Pinzón, buenas tardes, ¿cuál es la diferencia entre translocación y reordenamiento? ¿O son sinónimos? No, tenemos reordenamiento que pueden ocurrir en el mismo cromosoma, por ejemplo, donde se puede reordenar dentro no cambia de lugar, digamos, mientras que las translocaciones involucran el cambio de una parte de un cromosoma de un cromosoma a otro, una parte del ADN de un cromosoma a otro. O sea que ahí vemos un cambio estructural diferente cuando hablamos de translocaciones respecto de reordenamientos. Perfecto. Gabriela Jaramillo pregunta, ¿a todos los melanomas les testean BRAF y NRAS como protocolo? Se les testea, bueno, a ver, de nuevo acá es qué es lo que se hace y qué es lo que se debería hacer. De entrada se testea la mutación de BRAF como single biomarker, no es tan vasto en biomarcadores en melanoma como lo es cáncer de pulmón. Entonces, con testear la mutación de BRAF, que ya sabemos que va a responder a la combinación de inhibidores de BRAF y MEK, es suficiente. ¿Cuándo es necesario empezar a testear NRAS? Cuando el paciente desarrolle resistencia, que eso lo vamos a ver mañana, a los inhibidores de BRAF. Uno de los mecanismos de resistencia es, en un 20% de los casos, mutaciones en NRAS. Y en el momento en que tenemos una mutación de BRAF y NRAS al mismo tiempo, lo que vamos a estar induciendo, si le damos un inhibidor de BRAF, es la activación paradójica de la vía. Y eso es básicamente hacer que esa célula prolifere mucho más que si no le diéramos el inhibidor de BRAF. Entonces, quizás en baseline para un paciente con melanoma testear solo BRAF alcanza, aunque hoy si vamos a estar queriendo buscar biomarcadores de inmunoterapia, vamos a estar contestando BRAF, pero no sabemos si tiene TMB alto y demás. O sea que de nuevo nos vamos a estar quedando con una foto muy chica de lo que está pasando en el tumor. Pero definitivamente en el momento de la progresión, ahí sí hay que testear NRAS, porque esa selección clonal que hace que un 20% de los tumores tengan NRAS mutado es fundamental para discontinuar el tratamiento con inhibidores de BRAF, para evitar esa paradoxical activation del MAP kinase pathway. Bueno, estás teniendo muchas felicitaciones en el chat. Gracias. Seguimos. Martín Greco, entiendo que es una pregunta. FDA aprobó el combo de inhibidores de tirosina quinasa en anaplásico de tiroides con resultados similares a melanoma. No sé si es una pregunta o una afirmación. Yo lo estoy formulando como pregunta. Claro. Puede ser, no lo sé, no estoy al tanto en tiroides. En tiroides lo que sí está demostrado, por eso me quedo pensando, porque un caso donde nosotros también podríamos pensar que los inhibidores de BRAF pueden funcionar es cáncer colorectal, y ahí claramente sabemos que no funcionan. El cáncer colorectal con BRAF mutado, la BRAF B600C es resistente intrínsecamente al tratamiento con inhibidores de BRAF, porque ahí está involucrada una fosfatasa CDC25 que reactiva la vía. Y en el caso de cáncer de tiroides, HER3 también es un mecanismo intrínseco de resistencia a los inhibidores de BRAF. Por eso me quedo pensando si está aprobado el combo en ese caso o no. Los inhibidores de BRAF definitivamente solos no funcionan, porque este mecanismo de resistencia está presente en todas las células que tengan BRAF mutado. HER3 va a disparar la vía de nuevo. Bien. Lo averiguo para mañana. No hay problema. Segundo. Continúan. Gabriela Jaramillo. La realidad de los países latinoamericanos nos complica al momento de ofrecer tratamientos a los pacientes. Cómo manejan cuando se encuentran accionables en un tumor, pero no hay la posibilidad a nivel público, sobre todo, de ofrecer tratamiento adecuado. Muchas veces hay resistencia por parte de los oncólogos a tener la información molecular por limitación en el acceso de fármacos. Yo puedo tomarla esta, Romy. Sí. Excede, la presentación académica. Entiendo, Gabriela, que esta es una realidad similar para muchos de los países de Latinoamérica, pero eso no que sea exacta, con lo cual no la puedo responder. A su vez, tampoco sé qué tipo de programas de soporte a pacientes tienen cada uno de los países de Latinoamérica, no lo sé. Con lo cual te invito, por favor, si puedes en el chat indicar tu país de origen, cosa que nosotros podemos tomar con
con la persona local y responderte a esta inquietud. Imanol Agüero, este es conocido, creo. Hola, muchas gracias, Romy, por la clase. ¿Hay algún criterio para establecer un biomarcador agnóstico o simplemente basta con que esté presente en dos patologías con histología diferente? Bien, a ver, dos patologías con histología diferente, ya uno empieza a mirarlo con cariño como biomarcador agnóstico, pero vuelvo al ejemplo de BRAF, que en cáncer colorectal no funciona. A ver, si miramos el estudio del Keynote 158, en donde se hizo el estudio del TMB, fueron 10 histologías tumorales las que se testearon ahí. Lo mismo para inestabilidad de microsatélites, y si miramos los estudios que introdujeron a los inhibidores de NTRK también como drogas agnósticas de histología, también hay más de 10 histologías. Por lo tanto, me parece que no, necesitamos muchos más que muestren respuesta para determinarlos como biomarcadores agnósticos, al menos 10 histologías, de acuerdo a estos estudios. Bien, perfecto. María Ana Dugagón, en los casos mostrados, ¿cómo se evaluaron los tratamientos? No lo sabemos, yo no lo sé. A ver, si está Martín, lo puede contar. No creo que esté Martín, estuve fijándome, creo que Martín estaba en Posadas con un problema de conexión, pero bueno, de todas maneras, yo te puedo decir, sí, en el caso de... a través de Fernanda Alonso. Bien, perfecto. Los pagadores exigen estudios fase 3 o al menos fase 2 para cubrir terapia de alto costo. ¿Cómo justificar un tratamiento dirigido por NGS? Bueno, esto lo mismo, excede la académica. Por favor, Paola, te pido que nos comuniques el país de origen y nosotros te informamos lo que nosotros sabemos al respecto. Rosa María Costa, ¿puedo testear un tumor primario o la metástasis? Mira, siempre lo que decimos es la importancia de testear la muestra más cercana a la toma de decisiones. Los tumores primarios difieren mucho en las alteraciones genómicas que pueden presentar las metástasis. Y si nosotros vamos a estar tratando a un paciente avanzado y vamos a ir a un tumor primario para definir la terapia, vamos a estar cometiendo el error de no ver cuáles son las alteraciones genómicas que están en las metástasis. Así que siempre las lesiones que estén presentes en el paciente en el momento de la toma de decisión terapéutica son las que deben ser testeadas. Y si son más de una, pensar en una biopsia líquida. Muchas veces hay pacientes que tienen lesiones en distintos lugares, no solo por ahí metástasis en pulmón, sino pulmón, mediastino, hígado y metástasis en intestino, por ejemplo, y pensar en una biopsia líquida que nos colecte la información de todas las lesiones es fundamental si es que hay más de una metástasis, pero para la toma de decisiones la metástasis si es un paciente avanzado. Bien, buenas tardes. Voy a hacer una breve pausa. Veo que en el chat están preguntando si las grabaciones van a estar disponibles. Sí, van a estar disponibles para verlas cuando quieran en Diálogo Roche. No sé exactamente, esto va a demorar 1 o 2 semanas, pero van a estar. Buenas tardes, tengo una consulta. Gabriela Calves. Como marcador de inmunoterapia, ¿es más útil TMB, PDL1 o CPS? A ver, CPS es una forma de scoring de PDL1, ¿sí? Es una forma de cuantificar no solo las células tumorales, sino también las células que infiltran al tumor en cuanto a su expresión de PDL1. Y en cuanto a... Son diferentes, contestan distintas preguntas y deberían ser testeados los dos. PDL1 y TMB no correlacionan. Los estudios que han demostrado, que han testeado TMB y PDL1 al mismo tiempo, vemos que si miramos el porcentaje de overlap es mínimo. Entonces, vamos a tener pacientes PDL1 positivos, TMB bajo, y vamos a tener pacientes con TMB alto y PDL1 bajo. Entonces, lo ideal es testear a los dos. No hay uno más importante que otro. Los dos son iguales de importante. Más allá de que PDL1 tiene un camino recorrido mucho más largo, más tiempo, más fácil de testear y más barato, vamos a tener pacientes PDL1 negativos que pueden tener un TMB alto y si no lo testeamos no lo sabemos y quizás no seleccionamos al paciente. Así que no hay uno mejor que otro, sino los dos tienen que ser testeados. Bien. Luis Longa, buenas tardes, muchas gracias, doctora. Al inicio de la presentación hablaron sobre la utilidad de los exomes, pero no me quedó claro cuándo poder solicitarlo, cuál es su costo en función del beneficio. Entiendo que se refiere a alguno de los servicios de perfilado.
Sí, creo que es el whole exome sequencing donde está apuntando la pregunta. A ver, cuando hablamos de perfilado genómico tenemos, como les decía, ¿no? La ventaja de que estamos teniéndolo el resultado en menos tiempo y estamos enfocando el estudio en esos 324 genes, por ejemplo, o 416 si es el del Memorial, o 52 si es el Oncomine Focus Assay. 324 si es de Foundation, 400 y algo si es de Caris, o sea, no importa cuál sea el perfilado, estamos hablando de un número acotado de genes, ¿no? Y cuando hacemos whole exome, vamos a estar viendo todos los exones, es decir que, de nuevo, si nos queda algo fuera de esos genes, lo cual en general no hay nada fuera, porque son paneles que se generan con el objetivo de buscar alteraciones que ya hayan sido demostradas en la clínica, que pueden ser accionables, que tienen un rol en ese tumor, que tienen un rol como biomarcador de pronóstico o para la selección de terapias. Sin embargo, claramente ese conocimiento que tenemos hoy del NGS viene de hacer whole exome. Si no hubiéramos testeado los exones completos, no hubiéramos sabido que esas mutaciones estaban. Entonces, hoy en la actualidad, whole exome sequencing y whole genome sequencing están más aplicados con objetivos académicos, de descubrir más alteraciones genómicas que puedan ser targeteables en distintos contextos: tumores primarios, metástasis de distintas lesiones, tumores resistentes a una determinada terapia. Pero para lo que es la práctica clínica de un paciente diagnosticado con una patología tumoral, hacer un perfilado genómico es lo más costo efectivo. Si estamos hablando de un tumor que está respondiendo a una nueva droga, como, no sé, Pralsetinib, una de las recientemente aprobadas, o si queremos saber cómo van a progresar los pacientes con el tratamiento con Tepotinib, aquellos que tengan skipping del exón 14 de MET, vamos a hacer whole exome, porque ahí hacer un panel me voy a estar acotando a 324 y me olvido de todos los otros genes que quizás son drivers genómicos de resistencia a esa droga. Yo aplicaría whole genome o whole exome para contestar ese tipo de preguntas. Ahora, para seleccionar una terapia de un paciente recientemente diagnosticado, un panel de genes es lo más costo efectivo y más rápido. Bien, perfecto. Estoy mirando un poquito las preguntas, hay muchas que tienen que ver con situaciones locales, digamos, con situaciones de cada país, con lo cual no las vamos a responder, yo las derivaré a quien corresponda. Si te parece, Romy, podemos tomar una más, estamos en tiempo. Bien. Si te queda un poquito de ganas, podemos una sola. Vale. Valentina, buenas tardes, excelente presentación. Trabajo en un laboratorio de biología molecular y quería saber qué tan necesario o importante es dar las recomendaciones de tratamientos específicos en un informe molecular. A ver, ¿qué tan importante o necesario? Siempre que te acotes a las guías aprobadas y aclares de qué guía estás mirando, es una ayuda para el oncólogo, que igual conoce cuáles son las aprobaciones, pero para hacer el trabajo un poco más fácil, uno puede reportar los hallazgos genómicos y decir, bueno, para este hallazgo genómico que tenés reportado acá, de lesión del exón 19 en cáncer de pulmón, la guía NCCN recomienda esta y esta y esta terapia y tiene aprobación de la FDA. Y uno va a estar proveyendo información que puede ser de importancia para el oncólogo. Le ahorramos el trabajo de ir a buscar, aunque cualquier oncólogo que trate pacientes con cáncer de pulmón sabe qué terapias usar. Yo creo que es siempre útil, ¿no? Mientras uno reporte la base de dónde está tomando esa información, es una ayuda. Genial. Romy, mil gracias. Gracias por participar como siempre. Seguramente te verán en los próximos Mañana. Mañana a la mañana, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por sumarse, por tomarse el tiempo y por su interés. Saludos, bien. Gracias, adiós.